Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El pasado diciembre, el gobierno baacista de Al-Assad fue derrocado por las hordas takfiríes de Al-Jolani, poniendo fin a la Siria baacista. Siria, desde la toma del poder de HTS, no ha sido la misma, y el derrocamiento del baacismo en Siria ha hecho mucho daño no solamente a los sirios, sino también al eje de la resistencia y al pueblo palestino. Y Siria, en toda esta mutación que ha tenido, ha pasado de ser uno de los aliados más firmes del eje de la resistencia y de los palestinos a ser un aliado del imperialismo occidental y del sionismo. Así que, para hablar de toda esta transformación de Siria, hemos invitado otra vez al canal al médico comunista sirio Firas Al-Charani, que ya ha estado en más de una ocasión en el canal y que siempre sus opiniones, sus análisis son bienvenidos y la verdad que son increíbles y por eso mismo nos gusta traerlo de vez en cuando al canal para que nos hable no solamente de Siria, sino también de geopolítica y de antiimperialismo. Entonces, muy buenas Firas, muchísimas gracias por regresar al canal, ya sabes que las puertas de Replaneta las tienes abiertas porque nos importa mucho tu opinión, valoramos mucho tus análisis, entonces bueno, creo que en esta ocasión, después de pasar tantos meses desde el derrocamiento de la Siria baacista, creo que tienes mucho que decir, ¿no? Entonces, para empezar, Firas, la pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo ha cambiado a Siria desde el derrocamiento de Assad hasta hoy? Nada, buenas tardes, Oyer, y gracias otra vez por tu confianza primero y segundo por invitarme de nuevo a tu canal, por dar explicaciones y relacionar todo lo que ha pasado en Siria con el eje de la resistencia, con la causa palestina, de lo que va a pasar en Oriente Medio, con este Israel grande, y todo lo que están preparando el imperialismo norteamericano en la zona con el sionismo internacional, etcétera, etcétera. Desde luego, llevamos 8 meses prácticamente sin esta Siria que conocemos y la gente se confunde cuando hablan se ha caído Bashar al-Assad o ha caído el régimen de Bashar al-Assad. Lo que ha caído el Estado sirio. El Estado sirio, lo que conocemos durante desde 60, 70, 80 años, con estructuras administrativas, políticas, manera del concepto, lo que se Siria anteriormente, hoy en día no tiene nada que ver en 8 meses prácticamente por estos hordas, acaba de decirlo, son bandas terroristas creados por el imperialismo para dividir Siria, uno de los objetivos, o probablemente acabar con la causa palestina, una de las maneras para acabar con la causa de la palestina, porque Siria, a pesar que el corazón grande de este eje está dividido entre Irán y Siria, pero Siria ha sido fundamentalmente importante en la preparación de las fracciones palestinas a lo largo de 30, 40 años. Su sede estaba en Damasco, todo el armamento que ha pasado a la resistencia libanesa y palestina, la causa funcionaba, ayudaba a la resistencia de los dos pueblos, incluso hasta el pueblo sirio, por defenderse su soberanía, pero esto todo se ha caído con la caída del Estado sirio. Hoy en día Siria no tiene que ver con la Siria que conocemos, está llena de takfirismo, no hay leyes de aplicar, matanzas, ya es la tercera matanza que hay, la costa siria ha sido brutal lo que ha pasado, donde estamos esperando una investigación internacional porque lo que han hecho, lo mismo la calle del Jolani es de risa de escuchar el informe al final, es vergonzante, de verdad que hablan que se pasó para que son gente de régimen anterior, parece que ellos no han luchado, supone legalmente, contra un régimen que no les venía bien, pero le niegan a cualquiera la lucha o ser distinto o tener otra religión o pensar de otra manera.
prácticamente han matado mujeres, niños, degollamiento, matanzas, robos, saqueos, han quemado hasta las montañas, tan todo lo que ha pasado en los últimos días los encienden en la costa siria, todo está intencionada, porque saben que muchos combatientes o muchos del ejército árabe sirio, soldados como oficiales, están refugiados por las montañas, temen en algún momento su participación, temen que hay algo preparado para la costa, son muchas cosas. Por lo tanto, la estructura del Estado ya no existe. Solo tiene que entender cuando entras el Ministerio de Justicia, no hay jueces. Lo que están dirigiéndolos son jeques. Va 2 semanas, hacen un estudio religiosos, tiene la barba que le llega hasta las rodillas y ese tiene su palabra más que un juez. Las abogadas tienen un ascensor para subir, no pueden subir con los hombres, intentando aplicar la Sharia en todos los sitios, están obligando, molestando a los cristianos, las minorías, y vino el atentado en una iglesia importante en la periferia de Damasco, donde enseguida, curiosidades del caso que en 10 minutos saben que eran el Daesh, pero en 4 o 5 misiones sabían que han matado en la costa siria. Y resulta que era un hombre conocido anteriormente, que era uno de los soldados del Ministerio de Defensa actual, que le llaman Ministerio de Defensa, y lo manchan el nombre del ejército sirio, que no tiene nada que ver con el ejército sirio. Y este hombre anteriormente estuvo alrededor en esta zona pidiendo a los cristianos, a las fuerzas que entran en el Islam, y el mismo que se emuló dentro. Y es un hombre más de ellos, porque prácticamente tienen 83 fracciones distintas, todos son salafistas, todos beben del mismo fuente del integrismo islamista y es uno de ellos. Por lo tanto, están intentando que le hablan las minorías, que no son minorías, son ciudadanos sirios, que Siria se formó y anteriormente de ser un estado con mayoría musulmana, es la cuna de la civilización cristiana, la cuna de esta religión. Ya no volvemos a la historia desde San Pablo, salió de Damasco, San Pedro, la cabeza de San Juan Bautista está enterrada en Damasco. Historia larga. Hasta hoy en día en el pueblo de Siria, cerca de Damasco, en Sedna y Malula, se habla el arameo, la lengua de Jesús, etcétera, etcétera. Pero prácticamente es lo que pretenden romper el tejido social sirio. Lo han roto por completo, porque ahora, ¿quién se fía de un suní? Que puede ser tu vecino, que es un hombre hasta ahora pacífico ante el 2010, o hasta la caída de Siria, y ahora mismo ha sacado un cuchillo y quiere entrar a matarte a ti, matar a tus hijos y probablemente llevar a tu mujer como esclava sexual. O sea, se ha visto cosas tremendas en la costa siria porque los que han participado en ella son sunitas de la costa siria. Porque yo seguí muchos vídeos, hay comisión de investigación, hablan con el acento de la costa siria, que están matando unos vecinos suyos, con una crueldad tremenda y aún lo peor, que está llamando a Allah es grande, matando un ciudadano sirio como él. O sea, se ha desatado la locura, Uriel, porque prácticamente venían, lo han creado para este motivo, ya sabemos desde quién ha creado los talibanes, sabemos desde la época de Brzezinski, luego a lo largo del tiempo, incluso la lucha entre demócratas y republicanos, siempre Trump le decía a Hillary Clinton, le decía que ella con Obama han creado el Daesh, cierto, el mismo el Baghdadi, que es creación de ellos, pero el Jolani más aún, porque el Jolani lo sacan de las cárceles, de una cárcel americana en Irak. El 2011 estuve 2 años en esta cárcel, de repente aparece en Siria con mucho dinero catarí para crear lo que es Jabhat al-Nusra, que es Al-Qaeda en Siria. Y luego a lo largo que ya no tenemos que nosotros analizar, ningún analista internacional, por decir que han trabajado con él, pues ya salen los mismos americanos diciendo, llevamos desde el 2016, creo que James Jeffrey o Jeffrey James,
habló es un diplomático americano que llevan desde el 2016 trabajando con él en Idlib, y luego ya salió Robert Ford, que era el ex embajador de Estados Unidos en Siria, que desde el 2023 con una ONG, entre comillas, británica, son el M6, estaban preparándolo con más gente y para poder gobernar Siria. Ya es una tarea entre ellos y la CIA, el M6 y la CIA, y de hecho hasta hoy en día el asesor por excelencia que los está asesorando todo es una mujer de nacionalidad británica, madre palestina, padre judío, nacionalidad británica, trabaja el M6, tenemos hasta su nombre, vive en el Palacio Presidencial de Siria y prácticamente lo está guiando. Ya no es ninguna sorpresa ni algo que hay que ser muy atento a ello. Nosotros lo sabemos desde la segunda semana de la caída. Hay un hotel, se llama Four Seasons, la quinta y sexta planta es de la inteligencia turca y la cuarta de la inteligencia británica, que están trabajando para todo pasa por sus manos. Por lo tanto, es una creación para que puedan derrocar este eje y siempre es el uso de la religión por medio. Por acabar aquí, ellos han usado siempre que no es sunita, que ha sido un estado alawita, que es una mentira. Hemos demostrado en 1000 ocasiones la composición del ejército sirio, el 70% son sunitas, nombres de altos mandos, desde ministro de defensa, de Estado Mayor, de ministros, de jueces militares, de ministros de Asuntos Exteriores, de primer ministros, de presidente del Parlamento, la vicepresidenta siria, todos son sunitas, cristianos, algún drus, las mentiras que han usado, siempre que la idea que el sheísmo de Irán y el chiismo de Irán por el tema que ya siempre en la unidad 8200 israelí ha usado muy bien para dividir el mundo árabe, porque el problema no viene desde el ente sionista solo en la creación del Estado de Israel, viene desde un problema que de 1400 años los musulmanes no han sabido resolver entre ellos, entre unos y otros. Entre los sunitas y chiitas llevan 1400 años a ver qué tiene que el derecho de más de gobernar o ser el imam, o si antes el imam Ali, o es Abu Bakr, o las guerras que había anteriormente. Yo creo que es un error de los dos, pero quizá más del sunismo, porque el sunismo no tiene una fuente fija y única teológica para que pueda discutir con ellos. Las fatuas en el mundo sunita, cualquier jeque de una mezquita o tiene ya seguidores puede sacar una fatua religiosa. En el chiismo solo dos personas tienen esta posibilidad. Uno está en el Negev, iraquí, que es el señor Sistani, y el otro es el Ayatollah Khamenei, que está en tal que una fatua religiosa tienen jerarquía religiosa, espiritual, y en el sunismo esto no existe. Ni las cuatro corrientes dentro del sunismo distintos, ni siquiera lo que he dicho en este tal. Y ahí viene el complejo para que en algún momento hay una posibilidad de acabar algún momento que pueda entender entre ellos sunitas y chiitas lo que ha pasado la iglesia, por ejemplo, católica con la iglesia ortodoxa, o incluso algún momento con la iglesia protestante. Esto es uno de los problemas, pero la caída de Siria ha sido tremenda para la eje de resistencia, evidentemente, y lo donde ahora están intentando reconstruirla, y esto podemos hablar un poquito más tarde. La verdad que cuando se derrocó el gobierno de Bashar al-Assad, que yo me quedé muy sorprendido, ¿no? Por la rapidez incluso con la que acabaron con la República Árabe de Siria, mucha gente aplaudió este hecho, ¿no? Porque sabemos que la propaganda anti-Siria, la propaganda anti-al-Assad ha sido muy, muy fuerte en los últimos, bueno, en la última década, ¿no? Desde el 2011 prácticamente ha sido brutal toda la propaganda, ¿no?
Y mucha gente, incluso comunistas o gente que se considera revolucionario o incluso antiimperialistas, aplaudieron el derrocamiento del Assad. Nosotros, desde el canal, ya dijimos que el derrocamiento del Assad no iba a traer ninguna revolución socialista, ninguna revolución proletaria, no. Nosotros dejamos muy muy claro que lo que iba a traer el derrocamiento del Assad es un daño enorme a la causa palestina, romper por dentro el eje de la resistencia, persecuciones, matanzas a las minorías étnicas y religiosas y el alineamiento pleno de Siria con el imperialismo occidental, como ya se ha visto en los últimos meses, y con el sionismo. Y es que la verdad que nosotros no tenemos una bola de cristal, ¿no? Para adivinar los hechos, pero viendo un poco la trayectoria de esta gente, se podía ver hacia dónde se podía dirigir todo lo que estaba pasando en Siria, ¿no? Entonces, Firas, quiero que me des tu opinión porque creo que no te he preguntado nunca al respecto. ¿Tú qué opinas sobre todos estos comunistas que aplaudieron en su momento el derrocamiento del Assad y que todavía siguen justificando que el bacismo era malísimo en Siria, que el bacismo tenía que salir de Siria y demás? ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Oyer, primero demuestra esta gente o es ignorante a nivel político, nada orientada, o prácticamente son mercenarios, mercenarios de ideas, los hay. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está hablando, primero desconocen por completo lo que había en Siria y lo que va a venir en Siria. En 8 meses cree que cualquier persona con una orientación política ve que las mujeres van vestidas en negro de arriba a abajo, la aplicación de la Sharia islámica, prácticamente ya no es un país laico, donde no apoya la causa palestina, porque han sacado todas las fracciones palestinas, han entregado, el Mossad ha estado en Damasco para sacar cuerpos de soldados caídos en 1984 en uno de los combates en el Líbano. En el Palacio Presidencial interrogaron el presidente de la fracción de la Liberación de Palestina, la unidad central, que no solo, son dos fracciones, que es de la fracción de Ahmad Jibril. Le han dado todas las cosas de Eli Cohen, que era el espía más famoso que llegó en Siria en 1964, ha sido ahorcado en Damasco. Eso es un caso importante donde no encuentran su cadáver, pero todas pertenencias las han entregado al Jolani a Israel y muchas más cosas. Por lo tanto, un izquierdista, si no es capaz, después de 8 meses, de ver, ya no es izquierdista, incluso un imperialista. ¿Tú crees que los alemanes no saben lo que está pasando en Siria, que los quieren apoyar y quitar las sanciones? ¿Por qué están vigilando todos los sirios en Alemania que tienen tendencias, son pro-Jolani, o el francés o el británico? Lo que es, están todos guiados por el sionismo internacional. Darte un ejemplo pequeño para ver el poder que tiene, ¿vale? El martes estuvo aquí el embajador iraní invitado por unas asociaciones. Yo me pidieron estar, participé en ello, en la charla, y yo para mí, pues un orgullo, porque me siento como persona dentro del eje y seguimos luchando y espero cambios prontos en Siria. Eh, Nos cambiamos de 7 o 8 salas, no quería nadie, cuando hay el embajador de Irán, entre troscos, entre feministas, entre problemas burocráticos, tenemos el último momento pagar por una sala pequeña para que pueda venir. El día 23 tiene una en Madrid, se ha cancelado. Para que veáis el poder donde hasta lo tienen. Prácticamente el sionismo internacional tiene un dominio tan importante, no solo las esferas altas, ni siquiera, incluso a este nivel pequeño, lo tiene palpado. Entonces, el tema de la caída de Siria, la gente se quedó sorprendida, por supuesto todos, pero Siria ha caído porque 14 años de guerra ha sido brutal. 160.000 mártires del ejército sirio, hablando de soldados.
oficiales, desde los altos mandos, había teniente general, gerente de división, hasta soldados. Bloqueo brutal a nivel económico, robo y saqueo por los mercenarios kurdos del gas, el petróleo y el trigo sirio, que hubiera sido aguantado Siria, la ley César desde el 2019, ¿vale? Toda la propaganda, todo lo que ha habido, la OTAN, la frontera con Turquía, han abierto la frontera, ha entrado toda la escoria humana de corte cabeza de 80 y no sé cuántos países, prácticamente todo se ha fluido. Y el hambre que pasaba ya el sirio, no tiene gas, no tiene petróleo, sueldos bajos, y todo está influido. Y entonces, el último golpe, como dicen los toreros, cuando tiene que meter ¿cómo se llama? La estica, ¿no? La esteca, ¿vale? La dio el entendimiento entre Estados Unidos y Rusia, Turquía e Israel en Siria. Hay que decirlo claramente, y mucha gente ahora ya empieza a entenderlo. Yo soy de los primeros que salí y sigo insistiendo que hay una traición. Nos han traicionado los rusos. Pero claramente cuando lo dije y salí de boca de un comunista, duele mucho más. Tenía que enfrentarme a camaradas, dejar de hablar con algunos, y ahora ya la gente empieza a darme la razón. El sirio ya ha llegado a esta conclusión. ¿Yo por qué lo dije a las 2 o 3 semanas o antes? Porque yo tenía datos de antes, pero como tengo datos, pero no quieres aceptarlo. Porque yo sabía datos, cambios de altos mandos, el tema del bombardeo israelí que nunca hacía nada Israel, Rusia, no dejarnos usar el S-300, había 4 baterías S-300, no había destacamento sirio cerca de la frontera israelí, colocó gente cercana a los rusos y los emiratíes en Daraa. Son muchas cosas. Yo soy un hombre de estas Fuerzas Armadas, tengo mucho conocimiento, tengo mucho contacto. A lo largo de estos días de la caída, hablando con militares en el aeropuerto de Hamá, datos, entonces va saliendo todo luego. Salió que el presidente de Siria, nadie hasta hoy en día dice que ha estado en Siria desde el 27 de noviembre, porque hablé hasta con su secretaria durante muchos años del padre de él, que está ahora en Doha, para protegerle su vida, y ella no puede decir que lo ha visto desde el 27. Habló con él, dice. Imagínate. Pero supongamos que estaba en Damasco, estaba secuestrado en Damasco, nadie lo ha visto, no ha salido en la tele, es un hombre valiente. Lo llevaron los rusos, pero mucho más datos. El avance de estos cortecabezas con la carretera en Siria, no tiene muchas carreteras. Alepo, Hamá, Homs, Damasco es la internacional grande que llega a Turquía. Solo con usar el Sohoy, durante 24 horas no dejan ni una camioneta pasar. Lo que ha hecho Israel ahora mismo con el tema de ayudar a los druses. Imagínate, salieron, eran beduinos que venían de no sé dónde, eran 200.000, no sé cuánto, solo con un poco de bombardeo. Y bombardear en Damasco paró la ofensiva. Rusia decía que no tiene esta posibilidad, una superpotencia. Imagínate, hablan de, si no es la primera potencia mundial, ponle la segunda, que no podía, pero algo muy llamativo que entre la ciudad de Hama y ciudad de Homs hay un puente estratégico grande sobre un río, el Asi. Si solo bombardear este puente, bajarlo, ello no hay manera que pase esta gente. Eso no es un ejército que tiene logística ni unidades de ingeniería que ponga puentes flotantes, etcétera, etcétera. Eso no es ejército. Luego te llegan noticias porque no puedes creer lo que está pasando. Hablo con gente de Hezbollah, así de claro, ¿vale? No puedo dar nombres, evidentemente. Un líder importante militar, de Radwan, de los cuerpos de élite. Ahora lo reconocen, no querían, porque siempre ha habido problemas en el eje, pero no era el momento de hablarlo. Y me dice,
aparte un periodista libanés lo publicó hace muy poco, que cuando en el 2017 estaban a punto de entrar en Idlib, Siria estaba muy fuerte, puede haber entrado en Idlib y acabar con esta pocelga de ratas para siempre, lo que han invadido Siria luego. La aviación rusa les bombardeó, mató de ellos soldados de Hezbollah. En el T4, en un sitio, o sea, es una autopista que entra ya en la provincia porque había posibilidad que los rusos ya están hablando con los turcos, los iraníes no están de acuerdo del todo, porque incluso había un rifirrafe en aquel momento, hablo de datos concretos, entre Turquía y Irán. Entonces, claro, los cuatro, había problemas entre Siria y Irán, Siria con Hezbollah menos, y con los rusos. Y ellos, cara el exterior, querían demostrar una unidad tremenda. Este bombardeo del 2017 me lo dice un oficial de ellos. Eran aviones rusos y drones rusos. Y murieron soldados de Hezbollah. Esto en su momento no se puede, ahora lo dice. Pero incluso el puente que no se bombardeó, sale un parlamentario sirio, esto no lo sabía yo, un parlamentario sirio que está en el Líbano, hay mucho en YouTube, entrevista con él, donde le pidieron desde el aeropuerto militar de Hama que bombardeen este puente a los rusos. El bombardeo ha sido donde había tropas sirias. En la otra orilla murieron 58 soldados sirios. Esto yo no lo sabía, pero lo dice un parlamentario sirio que ahora está exiliado en el Líbano. No se dicen las cosas por casualidad. Es decir, había un trato entre las grandes potencias, insisto, en su momento he dicho, la entrega de Siria por Ucrania, entró el lobby israelí en Moscú, que es poderoso, el lobby sionista que domina Azerbaiyán también, y con el lobby ruso-israelí en Tel Aviv. Y han salido trabajando a Putin con Bogdanov, diciendo, mira, yo te entréganos Siria porque hay un peligro en la existencia del Estado de Israel. Rusia nunca ha estado contra el Estado de Israel, está a favor de los dos países, nunca ha sido anticionista ante la época de Stalin hasta 1975, sí, igualaron el nazismo con el sionismo, y Naciones Unidas, tú sabes toda la historia. Hasta 1991 lo quitaron cuando cae el muro de Berlín. Por lo tanto, Rusia nunca, por eso viene el choque con Irán. Irán quiere terminar con el Estado de Israel. Tiene que haber un Estado democrático donde eligen los palestinos y los judíos palestinos de la zona, prácticamente, los mordajáis. Quiere decir, no está hablando del safardita, que viene de no sé dónde, o hablas de los ashkenazi, que son házaros, ¿vale? Entre ellos cristianos, árabes o judíos de la zona, que sea un Estado multiconfesional, viven dentro de Palestina, el resto, si lo aceptan ellos, que sea un inmigrante o le dan la nacionalidad o lo que sea, bajo un concepto concreto, ¿vale? Eso es otro tema. Esto es un choque directo entre Irán y Rusia. Rusia nunca la permite ni a Siria tenga un armamento, ni la época de la Unión Soviética para hacer algo importante por encima del armamento ruso, israelí. Menos en 1973, ¿vale? En la guerra de los 6 días, participó la sexta flota rusa en bajar, incluso derribar aviones israelíes. Y el SAM-6 era muy importante. A partir de esta guerra nunca había un armamento para que haya un equilibrio militar. Siempre ha sido vetado a Siria. Y solo por acabar aquí este tema, no sé si te acuerdas, en la costa siria, un avión F-16 se escondió detrás de un avión ruso de espionaje y la aviación siria, con unos misiles más sofisticados que el S-200, como estaba detrás del radar de este, se derribó. Los 16 eran agentes del servicio secreto o la inteligencia militar rusa, murieron en este acto. Simplemente porque el avión, el F-16,
en aquel momento las radares que había en Siria y los misiles pueden derribar aviones israelíes. Al derribar el avión ruso, en sitio que responder es Rusia, prohíbe a Siria usar estos radares y estos misiles. Además, Firas, no sé si te acuerdas que nada más consumarse la traición a Siria, bueno, viniste al canal y estuvimos hablando sobre esa cuestión porque creo que es muy importante y la gente en su momento es verdad, lo que dice es que era incapaz de asumir que había habido ahí un complot contra Siria, un vender a Siria a toda costa, es decir, una traición verdadera al país. La gente no lo quería asumir y por eso mismo también de este tema ya lo hablamos en una anterior entrevista que yo recomiendo a la gente si estéis interesados que veáis esa entrevista también porque es a poquito, a pocos meses de que se derrocara el gobierno baacista y Firas ya nos advirtió muchas de las cosas que iban a venir y que iban a ir saliendo y de hecho acertó. Acertó. Entonces, bueno, yendo un poco más adelante, hay que decirle a la gente muy, muy claro que Siria, históricamente, ha sido uno de los aliados más importantes de Palestina, bueno, y del eje de la resistencia, y al fin y al cabo, Siria era utilizado también como una especie de corredor terrestre para que llegara tanto armamento como combatientes desde conectando Teherán con Gaza, ¿no? Entonces, ahora vemos que por parte de Al-Jolani y todos estos cortacabezas, como dices tú bien, han dado una vuelta radical a todo esto, ¿no? Y ahora se acercan al imperialismo occidental y al sionismo. Y es que además, no solamente que se acercan, sino que Al-Jolani ya ha demostrado su verdadera cara al decir que, bueno, quiere normalizar relaciones con Israel y que incluso se muestre dispuesto a unirse a los acuerdos de Abraham, que si alguno no lo sabe, los acuerdos de Abraham son, bueno, los acuerdos que firmaron algunos países como por ejemplo Jordania o Egipto con Israel para normalizar relaciones, ¿no? Entonces, lo que está diciendo de facto Al-Jolani es que va a normalizar, va a cambiar completamente la política para con Israel y que quiere normalizar relaciones para llevarse bien y reconocerse mutuamente, ¿no? Entonces, Firas, mi pregunta es, ¿a qué se debe este cambio radical de pasar de ser uno de los aliados más firmes del eje de la resistencia a ser un lacayo, un perrito de Israel, llegando a normalizar relaciones con Israel y unirse a los acuerdos de Abraham? ¿Por qué crees que se da esto? Mira, Oyer, primero por tema rápido con la causa rusa, le entrega a la gente que lo entienda cómo entró el tema. Solo el último mes, 8 viajes de los jefes del Shin Bet y del Mossad a Moscú. 6 en secreto, porque lo saben a través de la embajada siria ahí. El embajador sirio lo conozco personalmente, que uno que claudicó, era el viceministro de Asuntos Exteriores, etcétera, etcétera. Y 2 ya oficiales. Les vendieron que si siguen los demócratas no habrá ninguna paz, seguirá la guerra y probablemente habrá una guerra en toda esta, pero si viene Trump, lo decía él, en 2 días acabará con la guerra. Para el sionismo internacional domina toda esa manera de neostraussiana. Leo Strauss les preparó todos, y tú has hablado de eso más de una vez en tu canal, están infiltrados en el Partido Republicano como el Demócrata. El objetivo es lo mismo. Le vendieron la historia, entregó Siria a cambio, pero también los turcos le engañaron a los rusos, porque Rusia pensaba que esto va a acabar hasta Homs, van a obligar al Assad a hacer unos cambios. Irán también entró en esta jugada porque cree que la unidad de la umma islámica y aún lleva bien con los hermanos musulmanes. Es muy complejo el tema, pero los turcos tenían un pacto con los israelíes y ahora lo van a romper en Siria porque tienen intereses distintos, por eso digo muy complejo. Se dio cuenta que le preparó todo, que es el ingeniero que preparó todo eso, es Mikhail Bogdanov. Por cierto, ha sido 5 años el embajador de la Federación Rusa en Tel Aviv. Y acaban de destituirlo fulminantemente los rusos. Quiere decir, los rusos se dan cuenta que otra vez les engañaron en Ucrania, otra vez hay armamento nuclear en el Reino Unido,
el problema del Báltico, creen problemas en Moldavia, el tema del paso estratégico en Azerbaiyán sobre las dos provincias pasando por Armenia, están ayudando a Armenia a nivel económico, se da cuenta que van para fragmentar la Federación Rusa. Por lo tanto, Rusia va a cambiar su postura tan drásticamente en Siria. Y sí que antes, cuando decía la propaganda rusa que no puede llevar dos guerras, verás cómo va a entrar en la guerra de Siria, que habrá una guerra sobre el territorio sirio, muchísimo más, porque hasta ahora Rusia no está en guerra en Siria, era por apoyo logístico, aviación, punto de control e intentar hacer una conciliación dentro de fracciones con el Estado sirio. Prácticamente, no sé si han caído 20 soldados rusos o igual menos, una guerra tan brutal que en Siria. No está en la guerra, evidentemente con su aviación ha ayudado muchísimo, pero es cierto que Siria ayudó a Rusia en muchas cosas a cambio, porque siempre le he dicho en mi canal y hice un vídeo sobre Putin 1 hasta el Putin 7. Ten en cuenta que este plan lo llevan para destrozar Siria desde el 2009. Desde que había una propuesta pasar el gasoducto catarí, que vamos muy bien con Qatar y con Turquía, por cierto, a través de Siria, llegando a Europa, porque estaban previsto lo que ha pasado en Ucrania. Estaban previsto adelantar líneas con la OTAN hasta las puertas de narices de la operación rusa, porque lo que quieren fragmentar Rusia por sus riquezas. La ven demasiado grande, con demasiada riqueza para tenerla un pueblo eslavo que no lo respetan. Odian al ruso. Hay una rusofobia que se va a seguir, no sé, años o siglos. Lo hay. Por lo tanto, Siria, al no aceptarlo, de ahí uno lo motiva a estallar esta guerra. Tú imagínate cuando hablo, para que la gente entiende, desde el 2009 que hicieron el proyecto, Siria lo rechazó en el 2010, al pocos meses empezó la guerra de Siria. Desde el 2010 hasta el 2022, que empezó la operación especial rusa, hay 12 años donde Rusia ha vuelto al escenario internacional, ha mejorado su economía y ha mejorado su armamento supersónico. Yo he hecho un cálculo por encima de lo que vende de gas y petróleo a Europa, por encima, no hablo de inversiones mutuas, no hablo de trigo, ni metales raras, ni el uranio, ni nada. Estamos hablando de una cantidad de dinero supera los 400.000 millones de dólares. Y esto gracias a la guerra de Siria, que es decir, los rusos, a pesar de eso, Rusia no es la Unión Soviética, donde ponía armas y luego las cobraba. Es un Estado totalmente capitalista, tiene una tendencia este hombre a hacer un Estado grande, pero siempre con la idea de usar el stalinismo, el ejército rojo, la memoria de anterior, pero sabe lo que está haciendo, no tiene que ver, y aparte, el último discurso habló contra Stalin. Si no fuera Stalin, hubiera este Estado, Vladimir Putin no existiría ni como presidente, estaría fragmentada Rusia. Este poder que tiene poder del stalinismo, con toda la industria militar, la infraestructura, simplemente tiene que poner las cosas en su cauce y te ayuda a otras cosas importantes. Por lo tanto, para acabar con el tema este, ahora Rusia se ha dado cuenta que hay un cambio drástico. En la guerra de Ucrania, que no va a acabar pronto, os vais a ver, porque todo lo que dice que la guerra la ha ganado Rusia están equivocados, insisto, y de aquí a un año volvemos a hacer una entrevista y hablar de eso. Equivocados, porque la guerra para ganarla tiene que haber objetivos políticos. Habló de desnazificar Ucrania, neutralizarla, no entrar a la Comunidad Europea y prácticamente reconocer sus territorios como territorio liberado ruso y aparte tener un tratado de paz. Y devolverle el dinero robado por Occidente. Y se ha añadido sus 300.000 millones, etc. Si tú no logras esto, no has ganado la guerra, porque tú puedes adelantar y ganar territorio. Pero no pasa nada. Entre Siria e Israel, desde 1974 estamos en estado de guerra, en alto fuego. Ni reconocemos que el territorio del Golán es israelí, ni estamos en paz con Israel. Por lo tanto, ellos ya empiezan a pensar otro motivo, uno de ellos es el Cáucaso.
y para ellos es más fácil usar el integrismo. Otra guerra de Chechenia número 3. No me extrae nada del M6. Todo lo que es fortalecer Turquía, que es miembro de la OTAN, por el artículo 5, hacer guerra contra Turquía, entra en la guerra con la OTAN directo, pero todo el espacio estratégico político de los turcomanos, hablando de todos los países que hablan, cree que los 7 países o 8 ex repúblicas soviéticas musulmanas, todos hablan de turco menos una habla persa. Yo no me acuerdo cuál de ellos. ¿Vale? Y este espacio viene a través de Azerbaiyán, que la tiene dominada totalmente Israel y Estados Unidos. Y Azerbaiyán participó en la guerra directamente de Irán-Rusia, Irán-Israel. Drones salían de ahí. Estoy convencido, y ya lo ha reconocido un parlamentario iraní también cuando lo hemos dicho en su momento, la gente se oía la cabeza. A Raisi lo han asesinado los israelíes. Han usado lo mismo, los buscas o guerra electrónica para derribar su helicóptero. Venía de Azerbaiyán, si alguien se acuerda. Cuando lo hablamos, no, los iraníes no lo han reconocido porque la diplomacia iraní es muy preparada y astuta, porque no era el momento de declarar la guerra ni a Azerbaiyán ni a Israel. Pero ahora cuando sale un parlamentario, no es casual un parlamentario iraní, hay una disciplina ahí, y habla que Azerbaiyán son enemigos, que son chiitas pero trabajan para el enemigo, que hay bases del Al-Mossad y tal, que ahí entraron drones y han participado directamente en espionaje contra Irán, porque hay que recordar que Teherán está muy cerca de la frontera de Azerí, en el nordeste. Y Raisi lo asesinó Israel, lo hizo un parlamentario iraní. En su momento, cuando lo pensamos, que eran muchas casualidades, salió así. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, Rusia va a cambiar en Siria. Siria va a ser una tierra de guerra sectaria regional tremenda, porque Israel no tiene esta capacidad de hacer el paseo de David, ni militarmente, ni a nivel de población, ni el apoyo que puede tener, y van a entrar totalmente en el pantanal sirio, que no ha sido capaz de entrar en el Líbano, en el pantanal libanés, y ha salido 2 veces mermada de ahí, por el pantanal sirio muchísimo más. Por lo tanto, Irán está preparando dentro de Siria, y los rusos, hay mucho movimiento en las bases militares rusas en Siria. Y ya se nota muchas cosas, que el gobierno del Jolani ha retirado y ha cerrado la embajada de Abjasia y las 2 que están reconocidos por Siria porque son prorrusos y es un territorio tal igual. Y las 2 que eran de las 2 de Georgia, las 2 pequeñas, como la Transnistria que está en Moldavia. Los 4 tenían embajada en Damasco. Ha cerrado todas. Hay unas hostilidades pronto contra la Federación Rusa en sus bases en Siria. Por lo tanto, hay algo preparado nuevo y todo para entrar otra guerra donde por terminar aquí, los iraníes están jugando como juega el ente sionista por hacer el exterminio. Estas conversaciones no acaban nunca. Cada vez que llegan un alto fuego, estamos muy avanzados, pasa algo y vuelven para atrás, hasta que no extermina a todos los palestinos de Gaza. La hambruna y los ataques. Y lo mismo ahora han declarado la Cisjordania, que ya en territorio de ellos. No sé dónde va a ser el otro país, el palestino, a menos que lo dibujan en un mapa. Cuando salga el payaso, el caniche francés, y ahora va a reconocer el Estado palestino. ¿Dónde? Sobre el papel. O sea, cada uno hace su papel. Por lo tanto, están preparando una guerra. Probablemente han aflojado un poquito en el Líbano. La guerra contra Irán. Entonces Irán está ganando tiempo. Conversación con la Troika, sabe que no va a llegar a nada. No van a inspeccionar sus zonas de los centrales nucleares, simplemente para ver la manera como van a trabajar de nuevo. Es una manera para ganar con diplomacia, preparando el terreno sobre los misiles antiaéreos,
sobre los radares, sobre la guerra electrónica. Ahora Rusia sí que ha entrado directamente en este tema, porque Larijani hace muy poco estuvo en Damasco, en Teherán. De hecho, enseguida el ministro de Asuntos Exteriores israelí y de Seguridad de Israel estuvo en Kiev. Quiere decir, la zona viene a un cambio rotundo porque se dio cuenta los rusos el engaño tremendo que han recibido, que Israel ha participado directamente en el ataque al armamento estratégico de los aviones estratégicos como las bases de los submarinos nucleares. Hay un informe de la inteligencia militar rusa, igual sale a luz pública o no, que puede decir que llega a la conclusión que el Mossad ha participado con el M6 para preparar todo lo que pasó dentro de Rusia. Entonces son muchos datos, la política y la diplomacia para un lado, y te das cuenta, pero hay preparaciones sobre el terreno, hay movimientos, demuestra que pronto la guerra de Ucrania quizá tiene que ganar la Rusia en Oriente Medio. Y China, para que no llegue a algún momento a pensar en Taiwán, tiene que hacer un cortafuego en Irán, y es el sitio idóneo para darle un golpe importante al imperialismo. Bueno, te has centrado en esta pregunta un poco sobre el cambio de postura de Rusia, pero sí que me gustaría que me comentaras un poco, a ver, en lo que te pregunta al fin y al cabo, ¿no? A ver cómo, por qué, mejor dicho, cambia drásticamente la política de Siria respecto a Israel, de pasar de ser un histórico aliado del eje de la resistencia a normalizar relaciones con Israel e incluso a entrar dentro de los acuerdos de Abraham, que te preguntaba eso, pero bueno, creo que se te ha olvidado contestarme eso. Sí, pero ahora te lo contesto en dos palabras, porque el Golán es creación de ellos. Lo han creado ellos. O sea, quiere decir, si sale Netanyahu el primer día, el 27 de noviembre, cuando hay tregua con Hezbollah, dice, Bashar al-Assad pasó todas las líneas rojas y vamos por él, y ata el tema, y se empieza toda la operación de la caída del Estado sirio. El mismo ministro de Asuntos Exteriores israelí dice, nosotros hemos pagado los sueldos de los grupos del Golán y compañía. Hablan de sueldos, ¿vale? Por lo tanto, si es una creación de ellos, es normal que cuando llega hace el papel que tiene que hacer, entregar Siria. No hay ninguna cosa nueva, porque este hombre, cuando decía que quería liberar a Jerusalén, demuestra que ahora ya la gente en Siria se da cuenta de sus mentiras en 8 meses. Por lo tanto, no es ninguno, porque es una creación. El terrorismo islamista es una creación de las inteligencias europeas, concretamente la británica, del Mossad y de la CIA. Los otros ayudan, pero es una creación de ellos. Por lo tanto, no hay ningún cambio. Ha sacado todas las fracciones palestinas en Siria. ¿Se atreve a alguien desde Hamas salir en Damasco a hacer un comunicado en Damasco? No existen. Ni hay bases donde está la causa palestina. Quiere decir, no te extraña porque es el cambio radical, porque ha venido el terrorismo que han creado ellos. Es una creación de ellos. Y todo el resto, cuando hablan de paz, ya Israel no quiere paz con Siria. Quiere rendición total. Una cosa que antes se hablaba, paz por territorio. En la 90, 92, incluso aquí la conferencia de Madrid y lo demás. Ahora, luego querían paz por paz. No hablan territorio. El territorio del Golán, ya de ellos, y todo lo que entran dentro no salen nunca. Pero ahora están hablando paz y rendición. Quieren estar rendida Siria. O sea, a pesar que él trabaja para ellos, él no lo ven, es un goim, es un terrorista. Cada vez 2 por 3 le dicen, tú eres un terrorista, trabaja para nosotros. Por lo tanto, quieren una rendición total. Han atacado al Ministerio de Defensa, han atacado al Palacio Presidencial para decirle, mira, tú no eres nadie, eres menos una rata y vas a hacer lo que te dijimos nosotros porque es creación nuestra. Y está haciendo su papel. Su papel fundamentalmente, bajo mi punto de vista, es dividir Siria. Israel quiere una Siria dividida, fragmentada, en guerra civil entre ellos, no tienen ejército, solo hay policías, y eso es lo que no quiere Turquía, por eso va en un choque. Turquía quiere un Estado islamista controlado como si fuera un imperio otomano nuevo, que tendrá un
un gobernante como antes en la época del sultán, ¿vale? Quizá ahí donde puede pensar que serán un poquito menos radicales, menos salafistas, donde ellos no saben controlar. Y ahí está el choque con también el plan americano, donde le gusta que hay Estado federal. Y cuando habla de los kurdos no van a entregar las armas y después ven las matanzas que ha pasado. Hoy ha fracasado la reunión en Francia. Porque ¿cómo vas a entregar tú, si los alawitas no hubieran entregado las armas, que son gente preparada a nivel militar, y hubieran llevado el armamento de la retirada con ellos a las costas, ni Dios de esta rata de entrar en las costas sirias. Te lo digo yo, ni siquiera con la ayuda turca directa, con bombardeo. El problema que han creado de verdad, entregaron sus armas y entraron a matarlos como corderos. Pasó lo mismo con los sueidas, los druses, pero los druses la situación es distinta, porque los druses son menos, son 400.000, los alawitas son entre 4 y 5 millones. Costas y montañas, donde es difícil controlar, donde hay agua, hay comida y donde te debo refugiar en las montañas. En Suecia no hay más que piedras volcánicas, no hay agua y está rodeada por todas las partes. 400.000, si no hubiera entrado Israel a protegerlos, también ha sabido jugar su papel, hubieran exterminado hasta el último druso en Siria. Hasta el último, ¿eh? Hasta los niños, porque la masacre ha matado hasta niños, mujeres, y han llevado a las mujeres como esclavas. Salió un jeque de Fatwa en Dara y dijo, podéis llevar a las mujeres como esclavas. Para que veas. Por lo tanto, ¿cómo van los kurdos a entregar sus armas? El tema del PKK es problema turco. Nosotros, los kurdos de Siria, no tiene que ver. Por lo tanto, hay conflicto incluso con los aliados entre ellos y no saben cómo solventarlo. Por lo tanto, el cambio de este hombre, porque es creación de Estados Unidos de Israel y viene a hacer el papel de ellos en la zona, ni quiere luchar con nadie del primer día, pero incluso dijo algo más. Le dijo a los israelíes claramente, nosotros somos aliados contra un enemigo común. ¿Quién es el enemigo común? Irán y Hezbollah. El hijo de su madre, cuando habla del chiismo, que son chiitas, que no sé quién, no sé cuándo, sí que va a Azerbaiyán, que son chiitas. Y va depositando flores en la tumba del padre del actual lacayo mercenario traidor procionista el Elam Aliyev, su padre era comunista del Politburo del PQS, Haidar Aliyev. ¿Para qué te ves? Entonces, claro, para ti, estos son chiitas que van porque luchan por ayuda en la pausa palestina, pero los otros son chiitas donde va a venir el petróleo y el gas. Por cierto, el petróleo y el gas está llegando a Israel, llega desde Azerbaiyán, a través de Turquía, y te sale el Cerdogán diciendo cada 2 por 3 pues de palabras el mentiroso número 1 del mundo. Israel, Estado terrorista, lo que está haciendo. Primero, hijo de tu madre, corta relaciones. Para de entrarle petróleo y gas, porque del Mar Rojo ya no entran barcos que van a Israel, ni llevan ni gas ni petróleo, ni se atreven. ¿Sabe de dónde vienen? De Azerbaiyán y algún destacamiento que vienen de vez en cuando de Rusia. Hasta hoy en día los rusos tienen comercio con Israel. Menos, pero lo tienen. Y eso es la contestación de palabras, perdona que he saltado, que viene él es la creación de ella, porque viene a hacer el papel de Israel en Siria. Sí, yo ya lo advertí, o sea, cuando tomaron el poder y supuestamente no, hubo, por ejemplo, palestinos en Gaza o incluso la diáspora que celebraron la toma de poder por parte de HTS, yo ya dije, se están equivocando enormemente. Yo puedo entender la ignorancia del momento, todos somos humanos, podemos fallar, en la cuestión, por ejemplo, muchos musulmanes pueden caer en la cuestión de lo que has dicho tú, ¿no? La UMA, romantizarlo y demás. A ver, no lo comparto, pero lo puedo llegar a entender. Pero ahora, viéndolo todo, viendo todos los choques, viendo cómo se ha comportado al Jolani, uno no puede seguir defendiendo que Siria
se solidariza con Palestina o que defiende Palestina. Es que no es cierto. Efectivamente, ha expulsado a miembros de distintas fracciones de Palestina de Siria. Los ha expulsado. Ha dicho claramente que la resistencia palestina, Hezbollah y demás son proxies de Irán, como diciendo, bueno, dejando entrever, ¿no? De que en realidad lo que está pasando en Palestina es una guerra entre la existencia del Estado de Israel y la amenaza iraní, ¿no? Que es un discurso bastante difundido en Occidente, ¿no? De que es Irán, el imperialismo iraní, el que está extendiéndose por Oriente Próximo, Israel se está defendiendo. Ese es un discurso bastante occidental y que Al-Jolani lo ha hecho suyo, ¿no? Y ya digo, o sea, no, o sea, quitároslo de la cabeza. Al-Jolani no defiende Palestina. Al-Jolani, por defender, no defiende ni su patria, ¿vale? No defiende ni Siria. Es un vendepatrias ese señor. Es un mercenario. Como has dicho tú, es una creación del sionismo internacional y del imperialismo occidental en la alianza con los elementos más reaccionarios del mundo árabe e islámico. Eso es lo que es. Porque al fin y al cabo yo en muchas presentaciones que he hecho en mi libro ya lo he dicho, que hay elementos sionistas dentro del mundo árabe e islámico. Eso no hay que olvidarlo. Bien, porque que uno sea musulmán no significa que no pueda ser sionista. Hay muchos musulmanes que son sionistas. ¿Ven? Hay también musulmanes que combaten el sionismo de manera revolucionaria, incluso, veámoslo en Palestina. Pero hay musulmanes que son sionistas y también son unos vendidos y son los primeros que hacen que esa sea imposible de crear. Sea imposible de crear, ¿no? Y la siguiente pregunta, Firas, que te quiero hacer es respecto al tema de las sanciones, ¿no? Porque sabes que las sanciones, levantar las sanciones, ha sido una de las demandas históricas del pueblo sirio. Ha sido porque, claro, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que dijeran, es que Siria estaba muy mal, Siria no levantaba cabeza, Siria no se desarrollaba con Al-Assad, y no decían nada de las sanciones la gente. Porque claro, a ver cómo iba a levantar cabeza Siria teniendo esa bota, ¿no? Encima, bueno, pisándolo al pueblo sirio, ¿no? No podía levantar cabeza en ese sentido. Y ahora vemos cómo llega Al-Jolani al poder y Reino Unido levanta las sanciones. Europa levanta las sanciones. Estados Unidos levanta las sanciones. Arabia Saudí y Qatar dispuestos a pagar la deuda que tiene Siria con el Banco Mundial para atraer inversión extranjera y demás. Entonces, en este sentido, Firas, ¿qué condiciones le han puesto al Jolani para que levanten las sanciones? Lo mejor resumirlo en pocas palabras. Hace muy poco, cuando Netanyahu estuvo en la Casa Blanca, sale Trump y dice, Netanyahu me ha pedido que levantar las sanciones a Siria y voy a levantarlos a Siria. ¿Quién lo pide? Netanyahu. El sionismo internacional. Primero. Segundo, las sanciones de la ley César ha destrozado el país, pero también los aliados, por miedo o no quieren ayudar, no han ayudado a Siria. No han ayudado, ni Irán ha podido ayudar a Siria, ni ha ayudado ni siquiera Rusia, menos aún. Irán intentó en algún momento abrir algún crédito, no ha podido, y pidió a los chinos, China les debía a Irán por tema de petróleo tal igual, creo que si no me equivoco, la cantidad eran 2.000 millones de dólares, les dijeron entregar el dinero a los sirios. Y el banco, un banco privado chino, por el miedo a las sanciones americanas, no entregó ni un euro ni un dólar. Los rusos empezaron a venir los barcos a Siria en la época del Jolani. Ni venía barcos que venían, llevaban petróleo, ni gasoil, ni gas, ni gasolina. En un momento el país estaba en bancarrota, difícil, bloqueo, que tú no puedes mandar dinero a Siria, que da igual, tu madre está muriendo y necesita mandar un euro, no hay manera de llegar al dinero. O sea, bloqueo total. Entonces, claro, si tú los aliados, que hablamos supuestamente de aliados, que la mayoría demostraron aliados de entendimiento y de palabras, pero no la realidad, porque hubiera aguantado Siria. Si los mercenarios kurdos no han facilitado por manera legal la entrada de las tropas americanas y hacer bases en Siria, porque cuando empezó el conflicto,
el ejército sirio le dio armas a los kurdos para defenderse. Ya había batallas con ellos contra el grupos salafistas en la zona. El que hizo todo posible separarse de Siria, hacer que entre el americano, ahora potenciarlo a nivel militar a esos grupos de los mercenarios kurdos y robar la poca riqueza que tiene Siria, que puede haber la ayuda para aguantar el bloqueo, porque la zona está llena de gas y petróleo, donde es suficiente para que la economía siria mermada puede funcionar. El trigo, la comida, el gas y el petróleo. Poder aguantar más. Por lo tanto, las sanciones han podido con ello. Pero ahora la vida del sirio no ha mejorado en 8 meses. Todo que han levantado sanciones sigue. Incluso no existe sanidad pública, ha desaparecido. Si no tienes dinero te mueres, incluso tienes que pagar o tiene que ir a las ONGs de los barbudos, como Estados Unidos. La educación lo mismo, tal, todo está privatizado, a muchos no cobran ni sueldos, ni siquiera cobran sueldos. Los alawitas ya le han quitado 500, 600 mil entre cristianos y alawitas, no trabajan ni museo, no cobran ni un duro. No sé cómo vive la gente. Yo diariamente me mandan las situaciones dramáticas, no tienen ni pan para comer, para ellos y para sus hijos. Por lo tanto, la economía tampoco ha mejorado. Un país en caos, ¿quién va a invertir en ella? De los beduinos del Golfo, que son unos beduinos, los reinos, me llamo, del desierto, son muy mentirosos, son los primeros sionistas. Este sunnismo que domina ahí, son los primeros, cuando cortaron los yemeníes la llegada a Israel por el Mar Rojo, las frutas frescas venían de los Emiratos para Israel, a través de Jordania. Quiere decir, los primeros sionistas son los árabes, jordanos, egipcios, no dejan que entrar comida. Había unas batallas en la frontera, querían que entra comida con las policías egipcios. O sea, los primeros que han traicionado la causa para ellos los árabes. Los árabes sunitas, por desgracia. Jordania, Egipto, Arabia Saudí y todo lo demás. Mucha palabrería, los Turquía, tal, no han hecho nada. Por lo tanto, tampoco ha mejorado la vida de los sirios. Levantar las sanciones, han vuelto a reponerlas, ahora la ley César sigue vigente, la han votado 2 años más en el Congreso americano, siempre han cambiado algunas condiciones mínimas. Por lo tanto, siguen las sanciones y las inversiones son una mentira. Te doy un ejemplo rápido. La época del gobierno de Hariri en el Líbano, el padre, como el hijo, Arabia Saudí prometió 30.000 millones de dólares en invertir en el Líbano, hubiera cambiado el Líbano completo. No ha venido nada de dinero. El Líbano dijeron que va a venir gas a través de Jordania, a través de Siria, no vino nada. La electricidad viene 3 horas al día. En Siria sigue siendo 2 horas la electricidad en Damasco. Es decir, todo es un pantomima, como ahora Arabia Saudí que va a invertir 3 millones, 3.000 millones de dólares. Probablemente la invertir es comprar terrenos, que era terreno del Estado sirio, lo están privatizando. Pero realmente no va a percutir sobre la vida del ciudadano sirio. Porque aparte, Siria va a entrar en un caos peor que anteriormente. ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a hacer una fábrica? ¿Quién va a hacer una infraestructura? La situación es dramática, va a peor. Esto necesita una guerra global para vencer al terrorismo y probablemente yo veo un escenario que puede pasar, no será muy tarde, pero porque el imperio está nervioso, tiene otros planes, entonces antes de septiembre tiene que hacer la guerra contra Irán, una guerra totalmente distinta, no va a ser Irán-Israel, Israel-Irán, va a entrar todo, el golpe persigue en ello, hasta guerra en el Caspio, las maniobras rusas y iraníes, todo va a hacer todo por el todo, para una vez por todas parar el imperialismo para que piensan que han perdido la guerra de Ucrania, pero desde el Caspio, desde el Golfo Pérsico, de la batalla que van a ver sobre el territorio sirio y donde se va a cerrar el estrecho de Hormuz, donde van a atacar los bases militares americanos, etcétera, etcétera. Hay una guerra enormemente grande que está preparando para ella Irán y los rusos. Saben perfectamente que ahora mismo ya no es solo entendimiento,
Oye, ahora tiene que haber acción militar y esta vez el apoyo chino va a ser incondicional detrás. En suministro, en logística, en guerra electrónica, en misiles y radares y la compra de aviones que se ha comprado, pero necesitan los pilotos iraníes 5 o 6 meses para que se vayan a dominar unos aviones a la altura del Su-35 y la altura incluso del F-35, los últimos modernos chinos. Tanto el mundo ya no admite solo el BRICS, no admite solo cambios económicos, los cambios económicos a nivel mundial necesitan estar apoyados por acciones militares de protección de lo que tú vas a conseguir. Y uno de ellos ya ha empezado, ha cambiado el chip, los rusos y los chinos, que hoy en día con este imperio o tiene que vencerlo, si no, no habrá cambios. Y seguramente a ti también te llamó la atención, ¿no?, lo que pasó hace unas pocas semanas en el sur de Siria, ¿no? En Subaida, si no me equivoco, en el que, bueno, en su momento, yo por hacer una contextualización a la gente, en su momento, ya cuando se derrocó a Bashar al-Assad, Israel aprovechó, cruzó la línea púrpura, si no me equivoco, y tomaron los Altos del Golán, pero no se quedaron en los Altos del Golán, sino que fueron más allá, se quedaron a pocos kilómetros de Damasco y exigieron la total desmilitarización del sur de Siria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues como antes ha adelantado un poco Firas, es que Al-Jolani y sus hordas, los takfiríes, pues bueno, se les ocurrió la gran idea de ir hacia el sur a por los drusos. Bien, claro, lógicamente esto entra en contradicción con uno de los intereses que tiene Israel, de aparte de estar desmilitarizado en la zona, es crear el famoso corredor de David, es decir, conectar lo que viene a ser Israel, drusos, kurdos e Irak para, bueno, contener Siria, expandir la esfera de influencia sionista y demás. Y la gente, lógicamente, cuando Israel respondió a Siria, respondió duramente e incluso bombardeó el Ministerio de Defensa, la gente dijo, ¿ves? Si en realidad Jolani es enemigo del sionismo, si no Israel, ¿por qué lo bombardearía? ¿No? Hay mucha gente, como bien sabrás, que opinaba eso. Entonces, quiero que me des tu opinión sobre todo lo que ha pasado con los drusos, por qué ha entrado Israel, por qué se le ha ocurrido a Israel bombardearlo y demás. Porque, claro, puede dar a entender que están enfrentados. Quiero que desmientas esto un poquito. Mira, Oyer, rápidamente, esto viene después de una reunión en Bakú, justo en Azerbaiyán, entre delegación siria de cortecabezas del Jolani con un grupo militar israelí, donde llegan a unos de acuerdos, que algunos se dicen y otros no. Pero ellos siempre en Siria lo niegan. Los israelíes dicen que hemos quedado, hay unos planes, ¿vale? Ahí hay 3 versiones. Le han dicho, tú tienes que entrar en el Líbano. Uno de ellos pues, estaba preparando para entrar en el Líbano esta fuerza militar para que puede entrar en el Líbano a ayudar en contra Hezbollah, porque ven que ellos con la bombardeo no es posible, no va a haber manera de entregar sus armas, pues se ha de una guerra civil mínima, porque Hezbollah en una semana acaba con los falanges. Entonces, claro, necesitan la ayuda de él, ¿vale? Y donde les ofrecen también, si tú nos entregas el Sueida en el sur, te podemos dar Trípoli. Lo ha dicho incluso el enviado especial americano. Trípoli libanesa será territorio sirio. ¿Por qué? Porque están hablando de un Estado federal. Si la costa siria va a estar bajo dominio totalmente alauita cristianos, ya no hay salida de Siria del salafismo al mar. Y como hay unos grupos salafistas en Trípoli, pues posiblemente puede jugar esta jugada. Al ver que ellos no tienen esta posibilidad, porque son tribus, detrás son beduinos, no tienen esta fuerza armada organizada como tiene la Hezbollah. Hezbollah acabará detrás de ellos hasta Homs. Entonces cambian el plan. En Bakú le dicen, como ahora el tema del Líbano lo vamos a dejar en parte, ya ha aflojado el americano en sus exigencias en el Líbano,
le han dicho, él les dice, entregarme Sueida, yo entrego todos los sunismos de Siria. O sea, los suníes de Siria van conmigo, no hay problemas, firmamos algún día algún tipo de tratado, lo que sea. Entonces le dieron la vista buena para entrar. Puede ser una trampa, una de ellas, como hicieron con Saddam Hussein cuando entró en Kuwait, él preguntó una carta, habló con, era embajadora en Bagdad, que yo tengo problemas con Kuwait, voy a invadirlo porque me deben temas fronterizos, temas de petróleo y tal. Le contestan los americanos, nosotros un asunto entre vosotros no entramos ni salimos, tema vuestro. Le hicieron la trampa, entró y sabe cómo acabó Irak. Entonces puede ser que le han hecho trampa para entrar, porque es una de las maneras para seguir lo que han seguido. Ahora es una zona administrativamente autonómica, es toda Sueida. Han salido, le han obligado a sacar tropas beduinos y lo demás, hasta la provincia de Sueida. La segunda, cuando entraron, sabían o no sabían que van a hacer unas atrocidades, porque pensaban que va a entrar por una manera de dialogar, es posible que pueda entender con los druses. Pero entró masacrando desde el primer día, imágenes horroríficos, como en la costa siria. O sea, si ves los vídeos es tremendo. Hasta había un anciano, lo han quemado vivo, está en su silla, no puede ni mover, vivo. Cosas brutales, han degollado, han matado, han llevado a mujeres y tal. Dentro, los drusos es una cosa muy peculiar, porque hay drusos dentro de Israel, lo que se llama los árabes del 48, 3% de ellos están dentro del ejército israelí. Algunos son muy hijos de puta, son peores que el sionista judío, porque todo lo que bombardean, y han bombardeado en Siria, que salió, vi un vídeo de un lacayo, hijo de su madre, que era un oficial de piloto, que decía que él atacaba al ejército de Al-Assad. Entonces, ¿por qué han hecho esto contra los druses de Siria? O sea, el 3% del ejército y de ellos el 15% de los oficiales de la aviación militar israelí. El 15%. Entonces, al ver matanzas, esto ha movido la comunidad judía, la comunidad drusa en Israel, que es bastante lobby fuerte en el Parlamento. Salió un parlamentario, ellos los 15% y el 3% se entregaron, dijeron no vamos a luchar más, vamos a ir del ejército. Dentro del Parlamento más de un parlamentario y el jefe espiritual también, Drus, le pidió a Netanyahu que bombardea. Y este jaleo le obligó a Israel a actuar de tal manera. Eso es de la segunda versión. Pero al fin y al cabo el objetivo se ha conseguido. Las 3 provincias de abajo, de momento, no hay presencia militar de ningún tipo y han salido de Sueida. Los de Sueida, si no hubiera la intervención israelí, hubieran exterminado a esta gente. Te le puedo garantizar 400.000 rodeados, de ellos 400 pueden llevar armas, 20, 30.000, 40.000, alrededor había solo de beduinos que venían de su puta madre en esos del norte, solo ven las pintas de, viven en el siglo VII, algunos llevando con cuchillos para degollar, es espantoso, la habrán rasado completamente, le habrán quemado toda la provincia. De hecho, la ciudad es una ciudad en, ¿cómo se llama esto? En desastre natural. Han quemado todo, han robado todo, han matado lo que han querido. Si no entra Israel en el tercer día duro y ataca, cuando hablamos de la aviación rusa, que pues está avanzada, que no eran 200.000, la avanzada del norte eran 20-25.000. El que entraron en Damasco no eran los Golani, entraron tropas prorrusas y muy allegados a los Emiratos, hasta hoy reciben su sueldo en Daraa de los Emiratos Árabes Unidos, el que entraron los primeros en Damasco. Si hubieran querido los rusos defender Damasco, con la 4ª división y la división número 15, con las fuerzas de Ahmad Auda que vinieron del sur, no entra el Golani en Damasco en 3 años. Ya no te digo avanzar desde Homs cuando pasó toda la entrega, ¿vale? Por lo tanto, lo que quiero decirte, eso es lo que pasó con los druses. ¿Por qué los bombardean?
porque por una manera es una manera para hacerle rendición total, es decir, tú eres un esclavo nuestro y ha entrado en la trampa y prácticamente no se fíen de él, lo crean y no se fíen de ellos. Del Bagdad lo han creado ellos y lo mataron luego. Bin Laden lo han creado ellos y lo han matado luego. Y este hombre, si no lo mata Israel, lo van a matar los druses. Porque los druses no olvidan nunca que han sufrido sangre. Van a ir detrás de él, ni se sabe, hasta que lo mata. No te estará hasta un piloto drus del ejército israelí. O vete a saber, los mismos de Arabia Saudí o el MSI que ya terminó su papel, o ven que los turcos que lo han traído no está haciendo el papel que tiene que hacer. Este hombre tiene que estar preparado con el kafan, le llamamos en árabe, para que ponerlo su cuerpo, porque no va a tardar mucho que lo van a eliminar. Por lo tanto, esto le significa por qué han bombardeado ese sitio, porque ellos no quieren paz con Siria, no quieren paz, ellos quieren más territorio, quieren una rendición total, paz por rendición. Tú te rindes por completo y yo hago lo que me da la gana. Y eso es el motivo de bombardearlo, ¿vale? Y hecho, ya han conseguido el objetivo, Sueida ya están fuera las tropas y son más pro-Israel. Ahora ya va a ser la causa cómo estos de Sueida y los druses siguen siendo patriotas sirios lejos de Israel y lejos de este sionismo internacional. Eso es la tarea de los patriotas sirios hoy en día con ellos, y porque no han tenido ninguna garantía de ningún país. Han pedido la garantía de Arabia Saudí, no quiere saber nada. Los jordanos les cerraron el paso. El primer día pidieron ayuda y comida, nada, hasta el tercer día que dio la luz verde de Estados Unidos. Son muchas cosas. Y Firas, ya para ir terminando, si te quiero hacer una pregunta ya un poco más personal, si me lo permites, que es, claro, el vídeo se titula Siria ya no existe y lógicamente ya hemos dejado muy muy claro que esa Siria ba'athista que conocíamos, la República Árabe de Siria, ya no queda ni rastro, ¿no? Entonces tú, como sirio, ¿qué sensación tienes de la Siria actual? ¿Qué sientes en realidad respecto a tu país de origen? Mira, hoy he puesto un fragmento pequeño de la Plaza de los Omeyas del 2010, que estaba nevando. Y con mis años, que no soy ya pequeño, he visto mucho en esta vida, tengo mucha batalla, me entraron las lágrimas. Y puse en árabe, me hubiera entregado mi vida, me da igual mi vida, no hubiera pasado esto a Siria. Lo más sagrado para uno es su vida. Me hubiera sacrificado mi vida por no ver Siria como está. Siria nunca volverá como antes, sin duda. No sé qué forma va a volver, federal, dividida, guerra civil, fragmentada como Somalia o Libia, pero esa Siria conjunta, viviendo como han vivido hasta el 2010, con estructura de Estado, donde había estructura política, parlamentaria, ejército fuerte, fronteras protegidas, soberanía del pueblo. Nadie tomaba más las decisiones, era soberana totalmente Siria. Ni todo el poder que tenía y la ayuda con la Unión Soviética, éramos amigos por excelencia de la Unión Soviética, ni con la Federación Rusa, ni con Irán, ni con nadie. Siempre las decisiones se han tomado dentro de Siria. Hoy en día me da lástima viendo las esclavas sexuales, me da igual lástima un sirio de otro sirio, me da lástima que todo el mundo está en Siria, el turco, el ruso, antes el iraní, ahora ya no es, eh, el, el, el inglés, el francés, Arabia Saudí, los Emiratos, Qatar, quien no intervenga dentro de Siria. Y esto me da lástima. Y Siria, la que acaba de decir, nunca volverá a estar como antes. Tienes toda razón. Lamentablemente es así. Bueno, pero hay que defender al fin y al cabo también ese honor de los sirios, al fin y al cabo, que si algo han demostrado en la historia es que es un pueblo, y sois un pueblo combativo, y yo estoy seguro que con los golpes duros que vais recibiendo en el tiempo el sionismo, también los sionistas sirios
de Al-Jolani y compañía, que aunque intenten aparentar de que son enemigos, también van a recibir lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, Firas, no sé si quieres decir algo ya antes de que terminemos. Te dejo 2 minutitos, un minutito para que digas lo que quieras a los espectadores. Nada, camarada, esto sigue. Prácticamente el cambio es cada hora, diría yo, no cada día. Lo que he dicho yo, hay mucho movimiento en la zona, batallas grandes que hasta ahora no se han visto mucho más. Y confiamos que el sionismo, sea lo que sea, no va a ganar, no va a salir ganando de la zona. La impresión mía y los datos y analizando, vamos a darle batalla. ¿Cómo forma? No lo sé, pero vamos a darle batalla, seguro, sin duda. Y vamos, dentro de 2 semanas, 3 o un mes o dos, haremos otro vídeo y vamos siguiendo cancelamientos. Muchas gracias y hasta otra. Yo creo que antes de cortar, Firas, quiero decir lo siguiente, que como bien has dicho, no solamente hay que luchar contra el sionismo en Palestina, sino también en Siria, en Estados Unidos, en España, en todo el mundo, porque el sionismo se organiza de manera internacional y si queremos acabar realmente con esta ideología y movimiento racista, supremacista, criminal y genocida, lo que tenemos que hacer es combatirlo todos y aportar nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Así que, bueno, camaradas, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like y ¡salud, camaradas!